Chicos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar la guía número 4 de química orgánica, en donde vamos a hacer una práctica acerca de los ensayos preliminares de los compuestos orgánicos. Para esta práctica nosotros tenemos como objetivo realizar un acercamiento a la identificación de la estructura de la sustancia orgánica. Vamos a realizar pruebas de solubilidad, pruebas acerca del punto de fusión y la detección de algunos átomos en particular que se encuentran vinculados a las moléculas orgánicas. Para iniciar este acercamiento a las pruebas que vamos a realizar, lo primero que debemos destacar es que vamos a revisar la presencia de algunos de estos grupos funcionales, para lo cual vamos a realizar, como lo había mencionado anteriormente, algunas pruebas de solubilidad, y vamos a incluir dentro de esas pruebas de solubilidad la clasificación en un grupo particular orgánico. Para esto vamos a iniciar con el punto de fisión, ya que es uno de los procedimientos un poco más extensos, requiere un poco de tiempo, entonces vamos a iniciar con este procedimiento. Lo primero que vamos a realizar es sellar el capilar. Recordemos que el capilar es un tubito de vidrio muy pequeño y delgado, que tiene dos puntas abiertas. Una de ellas la vamos a sellar, como se indica aquí en la fotografía. Vamos a encender un mechero, vamos a tener bastante precaución, la docente les va a colaborar en esta parte. Vamos a sellar una de sus puntas. Para sellarla necesitamos girar la punta del capilar. Si nosotros no la giramos y esperamos a que se queme solamente por una de sus puntas, no vamos a obtener un buen resultado, porque lo que vamos a esperar es que el capilar se cierre o se doble. Entonces necesitamos, para cerrarlo y sellarlo muy bien, necesitamos que girarlo un poco, como se puede apreciar en esta fotografía. A continuación de sellar el capilar, vamos a introducir la muestra que nosotros tenemos para poder ubicar el grupo funcional. Vamos a introducir la muestra más o menos a 1 centímetro del capilar para poder empezar a hacer el punto de fusión. Posterior a esto, cuando ya hemos introducido la muestra en el capilar, vamos a atar el capilar con el termómetro de alambre de cobre, como lo podemos apreciar acá. El capilar ya debe encontrarse con la muestra problema por el extremo donde ya se encuentra sellado. Cuando vayamos a llenar el capilar, lo podemos realizar con ayuda de un papelito. Ponemos un poquitico de muestra y empezamos a atacar como tal el capilar. Luego de esto vamos a tener en cuenta que para poder sellar o unir el capilar con el alambre que nos van a dar en el material de laboratorio, vamos a tener en cuenta y a recordar que el termómetro tiene un bulbo de mercurio. Entonces la altura que debe adoptar el capilar debe ser la altura a la cual se encuentra el bulbo, porque es como tal la que nos va a determinar la temperatura a la cual esta sustancia que nosotros vamos a analizar pasa de estado sólido a estado líquido. Aquí hay un acercamiento que nos permite observar mejor cómo vamos a atarlo. Debemos presionarlo sin aplicar mucha fuerza, pero de tal manera que quede muy bien sellado. Acá lo podemos apreciar en estas dos fotografías. Posterior a esto vamos a realizar el montaje de punto de fusión. Recordemos que este montaje cuenta con un soporte universal. Tenemos que tener unas pinzas en donde vamos a instalar el termómetro, unas pinzas en donde va a ir un tubo especial que se llama el tubo de Thiel. Este tubo de Thiel cuenta con un codo. Este codo como tal es el que va a calentarse, y dentro de ese codo va a haber aceite mineral. Utilizamos aceite mineral, chicos, porque si nosotros tuviéramos una sustancia como el agua, el inconveniente es que el agua sube de temperatura muy rápido. Sin embargo, el aceite mineral no. Con el aceite mineral podemos apreciar un buen cambio en el rango de temperatura, porque el aceite mineral se demora en calentar un buen tiempo. Sin embargo, eso también representa un peligro para nosotros, porque si no tenemos el cuidado suficiente en la práctica de laboratorio, si nos llega a salpicar algo de aceite, pues las quemaduras pueden ser un poco graves, así que vamos a tener bastante precaución a la hora de manejar este tipo de montaje. Así se va a ver cuando nosotros vayamos a introducir el termómetro que acabamos de atar con el capilar. Si se dan cuenta, el termómetro, el bulbo, sobre todo el termómetro, que es quien nos va a registrar como tal la temperatura, debe encontrarse adentro y más o menos debe medir hacia la mitad de donde se encuentra el codo, que es el que vamos a calentar. En este momento ya la muestra se encuentra
introducida dentro del aceite mineral, que cuando se empieza a calentar es cuando vamos a observar como tal ese punto de fusión. Posterior a la instalación y a introducir como tal el termómetro con el capilar, vamos a fundir la muestra calentando, como les había mencionado, el tubo de Thiel, pero recuerden que ese calentamiento se va a ejecutar en esta parte del tubo de Thiel, es decir, en el cubo. Listo, teniendo todas las precauciones de que no se nos vaya a calentar en extremo y que mucho menos vayamos a tener algún tipo de salpicadura con el aceite mineral. Luego de esto vamos a obtener una temperatura. ¿Cómo lo vamos a observar? Porque lo que nosotros teníamos dentro del capilar, que era nuestra sustancia sólida, en este momento ya no se va a encontrar sólida, sino que por el contrario, en este momento lo que debe ocurrir es que ese sólido se vaya a convertir a líquido y vamos a empezar a observar un burbujeo dentro de ese capilar que nos va a permitir determinar que ya alcanzamos la temperatura de fusión. En ese momento, cuando ya ese sólido que teníamos se nos haya convertido en líquido, vamos a registrar la temperatura y a tomar las anotaciones esperadas. Luego de esto vamos a realizar las pruebas de solubilidad. Para realizar las pruebas de solubilidad vamos a contar con una serie de tubos de ensayo. Ustedes saben que también vamos a manejar unas gradillas, unas pinzas para tubos de ensayo, y debido a que la solubilidad no solamente se va a hacer en agua, vamos a tener las precauciones necesarias a la hora de manejar los reactivos. Ustedes saben que para esto necesitamos, como siempre, todos los materiales de bioseguridad al día, el uso de guantes, el uso de gorro, el uso de tapabocas, para no tener ningún tipo de inconveniente en el laboratorio. Siempre que vayamos a manejar la muestra en cada una de las pruebas de solubilidad, vamos a agregar más o menos 10 miligramos de muestra. Para no ser un poco más prácticos en el laboratorio, no es necesario pesar los 10 gramos de muestra, es simplemente la sexta parte de la microespátula que ustedes van a emplear en el laboratorio, con lo cual van a agregar la muestra dentro del tubo de ensayo, y posterior a esto van a agregar el medidor del solvente de acuerdo a un diagrama que a continuación les voy a presentar. Ese es el esquema general que vamos a utilizar en cada uno de los procedimientos para las pruebas de solubilidad. Sin embargo, la solubilidad la vamos a determinar de acuerdo al siguiente esquema que vamos a emplear. Este es los tubos de ensayo que vamos a utilizar, ustedes ya lo ven en las gradillas, y a continuación se muestra la muestra problema, que está aquí en el tubito taparrosca. Cada uno va a tener una muestra problema y vamos a intentar ubicar una estructura química de acuerdo a los procedimientos que vayamos a realizar. Nosotros vamos a utilizar para las pruebas de solubilidad agua, vamos a utilizar ácido clorhídrico, vamos a utilizar bicarbonato de sodio, éter, hidróxido de sodio y ácido sulfúrico. Vamos a tener bastante precaución porque el ácido sulfúrico que vamos a manejar en esta práctica es un ácido bastante concentrado, ya que se encuentra al 98%, así que les pido el favor que a la hora de utilizar el ácido seamos muy pero muy precavidos. Este va a ser el esquema que vamos a utilizar para la prueba de solubilidad. Entonces, ojo con lo que vamos a hacer a continuación. Lo primero que vamos a probar siempre es la solubilidad en agua. Recuerden que la solubilidad en agua se determina a partir de la polaridad. Si es una sustancia polar, pues va a tener afinidad por el agua y va a ser soluble. Cuando nosotros realizamos la prueba de solubilidad en uno de los tubos de ensayo, nos va a dividir por dos caminos esta prueba. Si es soluble en agua, pues entonces nos iremos por este camino, en la cual a partir de la solubilidad en agua nos vamos a ir a determinar la solubilidad en un solvente orgánico, que es el éter etílico. Si es soluble en éter etílico, nos va a clasificar la muestra del grupo S1. A continuación, en un momento les voy a indicar a qué se refiere cada grupo. Si es insoluble, pues ya sabremos que tenemos un grupo S2 de grupos funcionales en nuestra muestra problema. Por el contrario, si la muestra no fue soluble en agua, vamos a probar la solubilidad de esta muestra ahora en ácido clorhídrico, y así sucesivamente hasta llegar a algún grupo de solubilidad específico. Los grupos de solubilidad en los cuales podemos clasificar las muestras se refieren a estos. Si nosotros tenemos un compuesto que corresponde al grupo S1, probablemente nuestra estructura corresponda a unos aldehídos, a unos ésteres, alcoholes, cetonas, ácidos carboxílicos, etc. Así como si se ubicase en una muestra del grupo S2 o B o A1.
¿Qué les puedo indicar? Como probablemente ustedes no vamos a poder hacer algunas muestras específicas que se referirán a la presencia de algunos elementos como nitrógeno, como azufre, ese tipo de datos yo a ustedes se los voy a decir. Les voy a decir, chicos, su muestra problema tiene un azufre, su muestra problema tiene un nitrógeno, o ese tipo de información yo se las voy a brindar. También les voy a decir la cantidad de oxígenos, porque no va a haber ninguna prueba que nos indique la cantidad de oxígenos específicos que tenga la muestra. Entonces, cuando ustedes terminen el laboratorio, yo les voy a decir, chicos, ustedes tienen tanta cantidad de oxígenos para que ustedes puedan llegar al final de su laboratorio, ayudados del punto de fusión y ayudados de las pruebas de solubilidad, de acuerdo a la clasificación que hayan hecho en cada uno de los grupos, ustedes puedan dar con la estructura exacta del compuesto que a ustedes les corresponde, o por lo menos intenten acercar en la mayor medida posible a ese compuesto que ustedes les dieron dentro de la muestra problema. Entonces, por favor, chicos, espero que trabajemos con el mayor cuidado del mundo. Esta práctica es bastante sencilla, necesito es que por favor presten bastante atención a las pruebas de solubilidad que les están dando, ya que si ubicamos bien el grupo que nosotros tenemos, pues va a ser bastante sencillo poder dar con la estructura química de este compuesto. Entonces, a trabajar, chicos, y cualquier duda que tenga, por favor me la formulen.